Hay una palabra de Dios para nuestra vida esta noche. Abramos la escritura en la primera carta a los tesalonicenses y tomémonos esta noche de la palabra, iglesia, hermanos, y todos los que escuchan la palabra a través de las redes. Tómense esta palabra, porque esta palabra es viva y eficaz en la vida de ustedes. Vamos a leer dos porciones. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzamos aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tienen, iglesia? Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, nuestro hermano y nuestro colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador les hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Capítulo 3, versículo 10. Día y noche suplicamos que nos permitas verlos de nuevo, para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y nuestro Padre y nuestro Señor nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, con tal que nosotros los amamos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Amado Dios, necesitamos esa palabra que en esos momentos en los que ya no podemos más, esa palabra llegue a curar, a remendar, a sanar, a coser nuestra vida rota. Y que podamos ser restaurados en nuestra fe, en las promesas y en el compromiso contigo. Espíritu de Dios, los corazones nuestros prepáralos para que sean buena tierra a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Estos dos bloques que hemos leído marcan en el texto, digamos, dos momentos en la vida de Pablo que nos hablan de la forma en que
Asimismo, nosotros podemos experimentar la fuerza de Dios en esas horas que llegan a nuestra vida, que se resumen en la frase de Pablo: ya no podemos soportarlo más. Diríamos que ese es como el enfoque de la primera parte, del 2:17 al 3:5. Pablo llega a ese estado personal en el que dice en dos ocasiones, tanto en el 3:1 como en el 3:5, en el 3:4, perdón, no, sí, 3:5, repite la misma frase: cuando ya no pudimos soportarlo más. En esas dos expresiones repetidas se resume el sentir de Pablo en estos versículos. Las cosas que han ocurrido alrededor de su vida lo han llevado a este sentir: cuando ya no pudimos soportarlo más, cuando ya no pude soportarlo más. Es a ese momento de explosión al que llega Pablo, que es un estado resultante de una serie de circunstancias que van afligiendo nuestra vida, van entorpeciendo nuestro avance, y sentimos que la cosa no resulta, no sale como anhelamos, y todo se acumula dentro de nosotros, y llegamos a ese punto en el que sentimos: hoy sí, no aguanto más, he llegado al tope. No sé esta noche si usted ha vivido unos días en los que siente que ya no puede más. Si ha llegado a tener esa sensación, esa experiencia, no ha venido en vano esta noche, porque el Señor le va a señalar el camino. Y el camino es la segunda parte que hemos leído. En la segunda parte del 3:10, el apóstol nos señala el camino de la oración y las cosas que hemos de pedir en la oración. Y es así que hay 4 cosas que Pablo ruega a Dios, y es donde Pablo puede encontrar la esperanza, la paz, la tranquilidad, la alegría en medio de una situación a la que él expresa al final del 3:5, él dice: yo tengo miedo que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Cuando Pablo llega a ese momento en el que ya no puede más, no solamente es un momento de tensión interna, sino es un momento de miedos. Miedo de perder por lo que hemos luchado, por lo que hemos trabajado, por lo que se ha empeñado el esfuerzo, y tenemos miedo que todo sea por gusto, que todo haya sido en vano, que nada resulte como anhelábamos, como esperábamos, y que se eche a perder el tiempo, energías, recursos que le pusimos empeño, dedicación, atención, solicitud, y al final todo venga a desmoronarse. Ese es el Pablo que tenemos en el primer segmento. Un Pablo angustiado a tal punto que ya cree no aguantar más. Ha topado toda su capacidad, ha llegado al tope de su diríamos, su resistencia, y teme que todo lo que padeció en Filipos y todo lo que padeció en Tesalónica, él tiene miedo que todo se haya dado, todo haya desaparecido, todo se haya echado a perder, que todo haya sido por gusto. Y creo que esta es una de las cosas que nos da más miedo: volver a un punto cero, volver a la nada, volver al punto muerto.
y sentir la inoperancia de la vida, como que pasa el tiempo y no avanzamos. Pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Pasa el tiempo y las cosas vuelven a ser otra vez. Pablo tiene esa sensación. Él no es un superhombre, es un mortal como nosotros, sujeto a las vicisitudes, a los avatares de la vida, a las contradicciones de nuestra existencia. Pablo vive allí, en el seno de las realidades humanas conflictivas, como suyas y como mías, que sentimos que hay momentos en la vida donde todo se desarma, todo se derrumba. Y Pablo tiene miedo de esto. Tiene miedo que su trabajo hubiera sido en vano, que su trabajo haya sido por gusto. Pero supo encontrar en la oración, que ya vamos a estudiar, supo encontrar ese camino, esa fortaleza, esa salida. Pero hemos de preguntarnos en primer lugar, ¿cuáles son las cosas que al apóstol lo llevan a ese punto que está a punto de explotar, que está cerca de reventar? ¿Qué lleva a Pablo a la sensación de temor, de miedo, de que posiblemente todo se eche a perder? ¿Qué es lo que ha conducido a Pablo a ese momento tensionante en el que siente que va a desarmarse, en el que siente que ya no tiene la capacidad de resistir, en el que siente que los días lo asfixian? Le pregunto, ¿se ha sentido usted así, hermanito, hermanita? Veamos en el caso de Pablo qué es lo que a Pablo le lleva a vivir esa tensión, ese estrés, eso que en resumidas cuentas dice: ya no puedo más. En primer lugar, Pablo se siente frustrado. Se siente frustrado, dice el versículo 17, porque él tenía el proyecto de visitar a los hermanitos y describe en esta frase, mire, hicimos, versículo 17, ¿están conmigo ahí? Hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Esto es la primera cosa que al apóstol Pablo le lleva al tope. El saber que tiene un anhelo, un propósito, que busca algo y que él puso todo su empeño, puso toda su energía, hizo todo lo humanamente posible. Y el resultado final, ¿cuál fue? No pudo ir. Pablo se siente frustrado porque sus fuerzas se agotaron en los intentos por llegar a Tesalónica, y por más que le puso empeño, esmero, atención, cuántas veces trató y al final no pudo ir a Tesalónica. Pablo también a nosotros, pero vencido está, derrotado está, y la palabra correrá y será glorificada. Decíamos que lo primero que el apóstol Pablo lo tiene con ese sentimiento de no aguantar más es el hecho de que en un momento de su vida, en cuanto a un proyecto que él tenía, hizo todo lo humanamente posible, todo lo que él pudo haber hecho lo hizo, y al final no pudo coronar el deseo, no pudo cumplir su voluntad, no pudo vivir la alegría de experimentar aquello que se había propuesto. Y eso es frustrante. Y siempre hay momentos de nuestra vida que llegan esas circunstancias, llegan esos estados
en el que sentimos que ponemos todo nuestro esfuerzo, que emprendemos toda nuestra energía y al final la cosa no resultó, y ahí entramos en unos bajones de la vida, en unas decepciones, en unas frustraciones. Nos pega un bajón la vida, ¿verdad? Y muchas personas se agudizan en momentos así y llegan a pensar hasta en quitarse la vida. Llegan a pensar que ya, ¿para qué? Los problemas son más grandes que nuestras potencialidades, nuestras carencias son mucho más profundas que nuestros recursos, que la realidad es tan adversa y somos tan frágiles, que la gente a veces es tan mala y no podemos luchar con tanta maldad, que las personas que nos rodean parecen no ser un incentivo a salir de la situación, sino que agudizan, tras que ya estoy en un punto en el que ya no aguanto más, y la gente, en lugar de hacerme un poco más llevadera la Biblia, la vida me revienta más. Y entonces, cuando la gente llega a este punto, piensa hasta en matarse. Llega a ese punto de Elías en el Monte Carmelo, de decirle a Dios, quítame la vida, porque la verdad no soy como hubiera querido ser. Mis luchas han sido en vano, he quedado solo, y entramos en esa de ese momento de frustración, pasamos a una depresión a veces tan profunda. Y por esta palabra esta noche es importante, porque sí hay salida, hermanitos. Eso es lo maravilloso. Pablo nos va a señalar que aunque llegó a ese punto tan arrogante, tan asfixiante, y del cual pensaba que ya no iba a poder sobrevivir, pues sí lo va a hacer, y nos va a señalar un camino. Y esto es lo primero: cuando hacemos lo humanamente posible y se frustra la iniciativa que yo tuve. Y yo sé que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? El esfuerzo y el empeño envuelto en aquella tarea no tuvo la compensación que nosotros anhelábamos. Y si alguien está aquí con ese sentimiento, pues esta noche el Señor te quiere dar el camino para su victoria. Lo segundo que Pablo experimenta, versículo 18, no solamente es la frustración de haber hecho lo humanamente posible, sino que yo mismo, dice, yo mismo intenté más de una vez. ¿Y con qué se encontró? ¿Con qué se encontró? Pero Satanás nos lo impidió. Se encuentra no solamente con el fracaso de sus esfuerzos humanamente posibles y las muchas veces que puede hacerlo, como él mismo dice, más de una vez. ¿Cuántas veces lleva usted luchando ya? Y no le resulta. ¿Cuántos intentos? ¿Cuántas veces se levantó? ¿Cuántas oportunidades dio? ¿Cuántas veces empezó? Y llega lo mismo. Se encuentra Pablo con una realidad a la que él no puede. Hay una fuerza, él le llama el Satán, el adversario. Él se encuentra con una personalidad espiritual que él no puede superar. Él se encuentra con una adversidad, con el adversario que le sale el paso. Y cuando él dice nos lo impidió, el griego
literalmente dice cortó nuestro camino. El enemigo le cortó el camino. Esa es la traducción literal de lo que significa esta frase. Pablo, digamos, va haciendo el esfuerzo una y otra vez, y cuando va caminando, el camino le es cortado, se interrumpe, como que una avalancha pase y se arranque la calle y ya no puede seguir avanzando porque ya no hay por dónde pasar. Como cuando en los chorros cae ese montón de rocas y obstaculiza el camino y se detiene, no se puede pasar, se corta el camino. Y Pablo dice: esto es lo que Satanás ha hecho, cortarme el camino, cortarme las alas, impedirme el paso. Se puso delante de mí y no me dejó avanzar. Es como aquella imagen de cuando sale el ángel de Jehová a matar a Moisés, o cuando el ángel se pone delante de Balaán y no deja avanzarlo, y no pasa, no continúa. Satanás es el que se pone y usted siente que es estar luchando contra corriente, estar batallando con algo que es más grande que usted. ¿Qué oportunidad tenemos en nuestra vida cuando Satanás se ha puesto delante de nosotros y nos ha presentado batalla y nos ha cortado el camino y no nos deja pasar? ¿Qué oportunidad tengo? ¿Qué chance tengo de avanzar, de crecer, de lograr, de llegar? Si me he propuesto llegar, pero se me levantó la tormenta furiosa, como dice el canto. Me presento para avanzar y el mar está allí imponente delante mío y no me deja continuar. Y no solamente es un mar que me cierra el paso, sino que me asfixia porque los enemigos vienen detrás de mí. ¿Qué hacemos allí? Pablo se siente en esta misma situación. En lugar de sentir por un momento la compañía divina que le asiste, que le acompaña, lo que él siente en carne propia es el adversario que le corta los caminos. En lugar de sentir que el Dios al que sirvo está conmigo peleando esta batalla, siento más bien al enemigo estorbando mi caminar. ¿Cómo enfrentamos esos momentos? Como lo enfrentó Job, cuando está allí en el avance glorioso de su vida, con sus hijos, sus riquezas, pero aparece el adversario, aparece Satanás a cortarle el camino y comienza a cortarle todo lo que tiene en su vida. Comienza quitándole los hijos, comienza quitándole las ovejas, el ganado, los siervos, las siervas. Le quita toda su riqueza, le corta sus pertenencias y le corta la alegría de su corazón, sus hijos y sus hijas. Y de un día para otro, aquel hombre que iba imponente, caminando y avanzando en la vida, se encuentra reducido a la nada. El rico Job se encuentra en el estado de pobreza. Lo perdió todo. Satanás le cortó todo. Pero yo he sido adorador de Dios. Pero yo levantaba altar para mis hijos pensando si ellos habían pecado contra Dios, que Dios tuviera a bien mirarlos con misericordia y no se encendiera su ira contra ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece Satanás de una vez y me corta mi camino y me lleva a la postración? Y no bastándolo reducirlo a la nada, toma su piel, su salud,
y lo postra con una enfermedad terrible, que él agarraba unos pedazos de tejo para rascarse porque era una cosa terrible. No solamente estaba acabado, sino enfermo, maloliente, tirado en una esquina. El glorioso, el grandioso patriarca oriental rico, hoy estaba reducido a la nada. El enemigo le había cortado su camino. ¿Qué hace un hombre que cree en Dios? Una mujer que cree en Dios, que sirve a Dios, que ama a Dios. ¿Qué hace en esos momentos en que Satanás aparece y le corta los caminos y a la vez sentimos como que si Dios está ausente, no me escucha, no me atiende? ¿Por qué no puso su mano? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me proveyó? ¿Por qué no me protegió? Y todas las preguntas que nos levantamos. Y luego llegan los amigos, ¿verdad? Como llegaron los amigos de Job. Pero qué amigos esos, que en lugar de llegar a curar las heridas, llegan a ponerle limón, a echarle sal en las heridas. En lugar de darle alivio a su dolor, lo que hacen es hacerle más agudo su tristeza. Comienzan a decirle: mira, Job, es que vos vas a saber qué has hecho. Lo que la gente hace, ¿verdad? Es que vos vas a saber qué hiciste. Es que vos vas a saber. Y todos los amigos comienzan a decirle: mira, si vos, hay un amigo que le dice: si vos hiciste esto, yo creo que vos esto has hecho, mira, así que hace esto. No, vos esto. Y comienza a decirle todos los pecados que ha cometido Job. No quisiera pensar que los enemigos, que los amigos de Job tenían la voluntad de herirlo o la mala intención de quererle hacer sentir mal, pero independientemente de las intenciones, las palabras que le decían era el resultado de hacerlo sentir mal. Y los amigos, en lugar de alimentarle y de apoyarle, lo que le buscaban es que él indagara acerca de todas las cosas que hizo delante de Dios y que se arrepintiera y volviera a Dios. Y Job defiende en muchos tramos su inocencia y él dice: es que yo no he hecho nada, es que yo no he ofendido. Y él, hay capítulos donde dice: si yo una vez hice esto, que me pase tal cosa, y si hice tal cosa, que me pase esto. Él comienza a hablar de todas las cosas que sus amigos le dicen que ha hecho, y él dice: yo no lo he hecho, y si lo he hecho, que suceda tal cosa. Él apela a su integridad, a su inocencia, y que no es a causa de algún acto nefasto que cometió que está aquí. Los amigos no logran entender que Satanás le cortó el camino. Por eso al final del relato el Señor le dice a ellos, tres amigos: todo lo que ustedes han hablado de mí no es cierto. Así que mi siervo Job va a orar por ustedes para que lo que él ha vivido ustedes no lo pasen. Y Job tuvo que orar por ellos, interceder por ellos, porque lo que habían hablado acerca de Job no era cierto, y lo que habían dicho acerca de Dios tampoco era cierto. Cuando Satanás corta los caminos, se vuelve tan incomprensible la vida cristiana. ¿Cómo entender mi servicio a Dios, mi adoración a Dios, mi compromiso a Dios, mi trabajo con Dios? ¿Cómo entenderlo cuando de repente el enemigo aparece y corta mis caminos? Cuesta. Es uno de los momentos más difíciles. Y muchos se echan a perder. Por eso cuando él dice más adelante en el 3:5, cuando vuelve a mencionar a este personaje que hoy le llama el tentador, dice el 3:5: no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer, porque es lo que se te ocurre. Cuando sientes que has dado todo de ti,
Y cuando ves la imposibilidad de avanzar porque Satanás apareció en tu camino y cortó tu camino, ¿qué pensamientos se te vienen a la cabeza? Ya no voy a la iglesia. Ya dejo de servir. ¿Para qué alabar a Dios? ¿Para qué amar a Dios? ¿Para qué meterme con Dios? ¿Para qué seguir con Dios? El enemigo, el tentador, dice, comienza a inducirnos, comienza a ponernos comidita bien especial y nosotros vamos agarrándola, pero esa comidita me lleva por caminos que me van a torcer la vida. Aparentemente en ese momento me está poniendo comida rica, pero me está poniendo atractivos que me llevan al abismo. Y Pablo tiene temor de eso, porque eso es lo que ocurre en la vida de un creyente cuando siente que el enemigo le ha cortado el camino y Dios parece estar ausente en lo que estamos viviendo. El enemigo comienza a maquinar, dirá Pablo en otro pasaje, comienza a maquinar y nosotros dolidos, sufridos, despechados con Dios, porque nos da el despecho con Dios. ¿Por qué Dios no metió su mano por mí? ¿Por qué Dios no apareció por mí? ¿Por qué Dios no hizo presente por mí? ¿Por qué Dios no le dijo al diablo no? Y entonces nos da un despecho espiritual por Dios, y en ese despecho decidimos cosas que harán que nuestra vida se vuelva trágicamente complicada. Y en esos momentos a muchos les agarra que se quieren ir a poner una buena riata. No, es que yo hoy sí lo que quiero es irme a poner pero reventado, a estallarme. Y eso te va a resolver el problemita. Cuando ya volvás en sí, ya todo arreglado. No, hoy sí. Hoy me voy a ir a fregar. Hoy que se agarre el mundo porque voy con todo. Los despechos espirituales. Así como un hombre y una mujer despechada. Hoy al que me diga le voy a dar sí. Al que quiera le voy a dar amor. Hoy no voy a andar escatimando. Así hay despechos espirituales. Despechados de Dios, porque Dios parece estar ausente. Se van al mundo desbocados, creyendo que allí van a encontrar una salida. ¿Qué es algo más que a Pablo lo tiene en este conflicto? Que a Pablo lo tiene en esto. Bueno, dice él en el versículo 3, una de las cosas que le hacían sufrir es aquel pensamiento: si acaso los sufrimientos hayan perturbado el corazón de los tesalonicenses. Aquella angustia de lo que el sufrimiento provoca en nosotros. Lo que acabo de hablar, ese despecho por Dios, ¿verdad? Ese despecho por el sentimiento de abandono. Que el enemigo me quiere atacar, vaya, está bien, pero Dios, ¿por qué no actúa, pues? Dios, ¿por qué no aparece? Y Pablo dice, le angustiaba el que los hermanitos se vieran perturbados, porque en ese momento nuestra mente entra, no sé, cuando usted ha tenido un accidente en carro, en moto, se le viene una cascada de pensamientos locos, de culpabilidad. Usted comienza a decir, ¿y por qué no salí 5 minutos antes? ¿Y por qué no salí 5 minutos después? ¿Y por qué no mejor me esperé? Y usted comienza a perturbarse. Su corazón comienza y
Y si yo hubiera sabido unos segundos antes, y si yo me hubiera percatado, y yo por qué no vi, y comienza usted a preguntarse todos los por qué, porque se siente anonadado, culpabilizado, se siente que la raíz de la desgracia está en usted. Y hay gente que cuando tiene un accidente ya no quiere volver a manejar. Quedó tan perturbado que no quiere volver a sentir esa sensación. Ya no quiere volver a subirse. Y comienza a enojarse con medio mundo, ¿verdad? Porque si el niño se retrasó en subirse, que lo iba a llevar a la escuela y se tardó 3 minutos, mira, y por vos fue. Porque si vos te hubieras apurado y hubiéramos salido bien a la hora, eso no hubiera pasado. Y la mujer, mira, y vos que te estabas maquillando y nunca salías, y usted comienza a regañar a medio mundo porque todos son culpables. Porque su alma está perturbada. ¿Entiende esto, hermanito? Cuando el sufrimiento llega, nosotros andamos viendo a quién culpamos. Nos desahogamos, nos llenamos de cólera, de enojo, de ira, de frustración, de incomodidad y ladramos contra todos. Es un efecto humano en nosotros. Es un efecto psicológico en nosotros. Porque queremos buscar compensar explicaciones, andamos buscando la compensación emocional, andamos buscando una manera de sentirnos aliviados y saber que no fui yo, que fue otro el que me tiene así. Y si me culpo a mí mismo, la cosa es mucho peor porque culpando a otro, pues encuentro que aquel me las debe, pero ¿y si soy el culpable yo? ¿Cómo me las pago? ¿Cómo me las cobro? Solo que me agarre a patadas contra la pared, ¿verdad? O a cabezazos o me agarre a tubazos en la cabeza, pagándome yo solito. Acumulamos una cólera que no logramos desahogar y andamos allí ya con el corazón cargado, inquieto. Y si es en la familia, cualquier cosita, una tonterita, una babosada, revienta una gran crisis. O sea, una estupidez genera una reacción de una magnitud que no se entiende, no se comprende, pero es porque estamos perturbados. El espíritu aquí adentro, el corazón, tiene una agitación. Hay una tormenta aquí adentro. Eso es lo perturbado. Andamos cargando aquí adentro una tormenta con truenos, rayos, vientos, huracanes. Andamos ya, la tormenta la andamos aquí. Y cualquier cosita afuera, pues revienta. Quizás afuera la cosa no está tan complicada, pero como aquí adentro andamos un tormentón, lo más mínimo de afuera se vuelve algo tormentoso, tortuoso. Y Pablo tiene este sentir que lo mata, lo carga, la perturbación que produce las horas de sufrimiento. Como por dentro la cosa estalla. Y finalmente Pablo llega a ese punto de no poder soportarlo más, con el sentimiento de pérdida del último versículo, el 3:5, el miedo de que todo haya sido en vano. Ese sentimiento a Pablo lo frustra, lo hunde, lo inquieta. Todo este bloque revela la interioridad del apóstol. Todo este bloque revela lo tumultuoso que es su corazón en este momento. El Pablo que tenemos aquí es un Pablo que, al igual que ustedes hoy esta noche, podemos andar cargados así. ¿Qué significa? Bueno, significa que nuestra fe en Jesús no nos blinda de estados emocionales como los que vive Pablo. No nos blinda de circunstancias
como las que ha enfrentado Pablo. Nuestra fe en Jesús, y eso es para todos aquí, hermanitos. El caminar con Dios no es un blindaje, no es un chaleco antibalas, no es estar invulnerable o estar en, ¿cómo se llaman esas chumpas que no les entra el agua? Impermeable. No estamos impermeabilizados a situaciones adversas que nos complican. La diferencia entre nosotros y los que no tienen esperanza, diría Pablo más adelante en la carta, no es que no nos lleguen las mismas circunstancias. No, la diferencia que Pablo nos señala es que debemos tomar el camino correcto en estos momentos. En estos momentos de turbación, de perturbación, de crisis, de desesperanza, de frustración, por estas causas que hemos analizado en la vida del apóstol y que nos llevan a ese estado en el que ya no podemos más. En el que ya no podemos más. Cuando usted dice ya no doy más. Hasta aquí llego. Allí Pablo emerge tomando el camino como David, allá en la ciudad de Keila, ¿se acuerda? Salieron con sus hombres, regresaron a la ciudad y de repente habían secuestrado todo. Se habían llevado a sus familias, sus riquezas, su ganado y habían quemado las casitas, las champitas. Y el pueblo entró en una desesperación, entró en un caos. Querían apedrear a David, imagínense, porque lo que les vengo explicando, queremos sacar la furia, alguien debe pagar por esto. Y comenzamos a culpar a los que tenemos cerca, o a los que nos dirigen en la iglesia, o a la mujer, al marido, a los hijos, al vecino, al profesor, al trabajador. Culpamos a medio mundo porque nuestra frustración quiere descargarse. ¿Me están oyendo? Pablo nos señala el camino. Si vamos a descargar este estado, tenemos que hacerlo como David y como Pablo. El pasaje allá de David dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y Pablo aquí nos dice: si vamos a descargar toda esta frustración, que sea delante de Dios. Y dice el 3:10: día y noche le suplicamos. Pero la traducción aquí no es la mejor, sino más bien como la Reina Valera o la Biblia Jerusalén. ¿Alguien me la lee? Oigan, orando de noche y de día. ¿Cómo? Con gran insistencia. ¿Alguien anda a otra versión? Noche y día le pedimos insistentemente. Aquí es el camino que Pablo propone. En esos momentos en el que ya no aguantamos más, él dice: vamos donde el Padre y le suplicamos. Y como la cosa está al borde de la crisis, él habla de dos maneras. Primero, lo cronológico, ¿verdad? La frecuencia, día y noche. O sea, esto es de mantenernos como cuando decretan alerta roja o un estado de emergencia. Cuando llegamos a un estado en el que ya no aguantamos más, debemos entrar en un estado de emergencia espiritual. ¿Entienden esto? Así como dice: señores, esto ya es alerta roja, el país se declara en estado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Todo se orienta, todos los recursos del Estado se orientan para enfrentar este momento de crisis. Cuando la vida nos llega a este punto en el que no aguantamos más,
El apóstol Pablo nos invita a entrar en un estado de emergencia espiritual. No a esas locuras que se le meten en la cabeza de que se va a ir a poner bien reventado a la playa. No esas locuras que va a ir a buscar maridos y mujeres. No esas locuras que hoy sí se va a ir al mundo y lo que no hizo antes ahora lo va a hacer con todo, sin límite. No, hermanito. Lo que estás ahí cometiendo es un suicidio. Y Dios no te ha llamado para suicidarte. Dios te ha llamado para glorificarte. Pero debes saber tomar decisiones en el momento preciso, en la hora indicada, en el momento justo. Allí cuando la barca está al borde de la situación, es que debemos saber tomar el horizonte, la dirección, las coordenadas adecuadas. Y Pablo dice: solo hay una. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor día y noche. No le demos aguas a Dios. No le dé aguas. Mañana, tarde y noche dígale. Mañana, tarde, noche, a toda hora. Métale chocolilla. Métale chocolilla al Señor, iglesia. En lugar de sentirse despechado por Dios, vaya y métale chocolilla. Dice Lucas de una viudita. Dice Lucas 18. Vaya conmigo rápido, por favor. Versículo 1. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían, ¿qué, hermanos? Dígalo. Dígalo. Sin desanimarse. O sea que en lugar de desanimarse en el despecho espiritual, digamos: no, hoy le voy a meter chocolía a Dios. Hoy va a ver Dios qué piriche soy. Hoy vas a ver Dios de lo que soy capaz de no soltarlo. ¿Se acuerda de Jacob? Cuando iba a cruzar el vado, ¿se acuerda? Y apareció allí un personaje oscuro en la noche para impedirle el paso. Y él peleó con el ángel, dice más adelante el pasaje. Y luchó allí y batalló allí. Y batalló tanto que empezó a amanecer el día. Comenzó a clarear el día. Y el personaje le dice: soltame, porque ya está amaneciendo el día. Y le pegaba el porrazo y Jacob apretado. Incluso hubo un momento que el personaje le zafó la cadera, ¿verdad? Le dio un golpe que le sacó la cadera de su lugar. Y aún así Jacob no lo soltó. Y le dijo: yo no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Y usted quiere la bendición y ya soltó a Dios? ¿Quiere la bendición y ya tomó decisiones contrarias al camino de su bendición? ¿De qué pensamiento llenará su corazón? ¿De los pensamientos que perturban y le hacen ir en sentido contrario? ¿O va a tomar las decisiones y los pensamientos de aquello que lo va a empujar a usted a llegar a su bendición? Y dice aquí: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía. Eso dice Pablo. Insistan, es lo segundo. No es solamente un estado de emergencia, insistan. Ay, pero es que ya oré, vuelva a orar. Pero es que mire, voy terminando otra vez. Y le decía insistentemente la viudita: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo
él se negó, pero por fin concluyó. O sea, él dijo, llegó a una conclusión y dijo: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. A lo menos, ¿por qué? No sea que con sus visitas me haga la vida. Conclusión: vaya y hágale la vida imposible a Dios. Ese es el paralelo aquí. ¿Qué hizo Jacob? Eso. Le hizo la vida imposible, no lo soltó. Y ese personaje en el momento crítico, vaya pues, y lo bendijo. Pero no lo bendijo porque iba a bendecirlo. Lo bendijo porque él fue insistente. Lo bendijo porque él no lo soltó. Lo bendijo porque él se aferró, lo agarró y de aquí no te suelto. O me bendices o aquí nos quedamos los dos. Hágale la vida imposible a Dios, hermanito. Usted que es papá, no le metió chocolilla a un hijo que hasta usted dice: ¿y para qué dije que te había comprado eso? ¿Y para qué te dije que te iba a dar eso? ¿Y para qué te dije que íbamos a ir allá a echarnos ese sorbete? Porque en ese ratito el bicho ya no lo soltó. Y sí, usted se lo quería dar, pero en su momento. Se lo quería dar, pero ¿cuándo? Pero con la chocolía. Con aquel hostigamiento. Vaya y hostigue a Dios. Hostíguelo. Y Jesús agrega: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? ¿Qué dice Pablo? Día y noche. ¿Acaso no le va a hacer caso Dios a aquel que lo está hostigando? ¿Acaso no va a escuchar Dios a aquel que está insistiendo? Demuéstrele a Dios que quiere salir de esa situación. Vaya, insista, 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 insista. ¿Se tardará acaso mucho en responderles? Les digo, sí, les hará justicia y sin demora. Pero ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes la fe para insistir? ¿Tienes la fe para decirles: no, papito, de aquí hoy sí te fregaste, de aquí no te voy a soltar hasta que me respondas? Y va a decir Dios: ay, mala voz tan chillona de esta, a mí me tiene, ay, le voy a responder que no me esté pidiendo nada ya. Que no me deja echarme un cafecito aquí, va. A echarme el café voy y aquí está este. ¿Acaso no hará justicia a Dios a los suyos que claman día y noche? Que claman día y noche. Y él dice: sí, claro que sí, le va a hacer justicia. Entonces dice Pablo: pidamos día y noche insistentemente. Esa palabra griega que se traduce por insistente significa rebasar todos los límites. Para usarla en buen salvadoreño, sáltese la barda. Eso quiere decir: sáltese la barda. Si quiere que Dios le escuche y actúe en esa emergencia espiritual, sáltese la barda. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, había un ciego, dice el Evangelio, que estaba por allí. Era ciego, pero no era sordo.
Y en el bullicio de la gente, él preguntó: ¿y qué es esa bulla? Es que va pasando Jesús, le dijeron. Y el hombre se va a saltar la barda y comienza a gritar. Jesús pasó por ahí. ¡Hey, Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba por ahí: cállate, loco. Según vos le va a hacer caso a alguien como vos. Porque la gente siempre bloquea tu búsqueda, tus gritos, tus anhelos. Porque la gente no entiende tu necesidad. Los que iban ahí, pues iban solo caminando, como, pues siempre como miraban. Solo iban acompañando, no tenían necesidad. Pero aquel hombre tenía necesidad, él quería ver. Su situación no era la de los demás. Si tú has llegado a una situación en la que ya no aguantas más, no puedes buscar a Dios como busca a Dios el otro. Aunque todos deberíamos de buscarle con esa insistencia, pero como la realidad material a veces nos confunde, ¿verdad? A veces las comodidades nos confunden. Y cuando ya hemos superado necesidades, deficiencias, problemas y crisis, como que ya se calmó la tormenta y nos sentimos con ciertas libertades, con ciertas comodidades que nos engañan, y ya no dependemos de Dios de forma absoluta, plena, total, sino que vamos ya dependiendo de nuestras manos, de nuestros recursos, y ya no le gritamos a Dios con aquella desesperación. Todos en verdad deberíamos de hacerlo, independientemente de la estabilidad que tengamos, de la materialidad que poseamos. Pero como el ser humano así es, engañadizo por lo material, ¿verdad? Media vez tiene, ya no cree que debe gritarle a Dios desesperado que llegue en su auxilio. Y aquel hombre comienza a gritar y los demás le empiezan a decir: cállate vos, estás haciéndonos quedar mal aquí, Jesús está tranquilo, no grites. Además que ni te va a poner atención. ¿Y saben qué hizo el ciego? ¿Se acuerdan qué dice el evangelio? Comenzó a gritar aún más fuerte. O sea, ya eran gritos. ¿Y qué pasó? Se detuvo el Señor. ¿Quién grita? Llámenlo. Ay, cuando el Señor lo llamó, todos aquellos metiches que le decían que no va: ay, venite, al ver Señor, vení, amigo. Ah, desgraciado. ¿Qué tal si le hubiera hecho casos rotundos? Vaya, pues ya no grito. Si usted tiene necesidad, sáltese la barda. No sé qué deberá hacer, pero algo haga. Que Jesús diga: ¿quién es esa que está aventada ahí? ¿Quién es ese que está postrado ahí? ¿Quién es ese que grita? ¿Quién es esa que chilla ahí? Como Jesús dijo: ¿quién grita? Pero si Bartimeo no hubiera gritado, y cuando lo callaron no hubiera gritado más, hubiera seguido choco el resto de su vida. Porque si estás en ese estado en el que ya no aguantas más y venías así como frescón, ¿verdad? Ante el Señor, como que nada pasa, bueno, no esperes mucho. Pero si te saldas la barga, si rompes los límites, si rebasas los límites, Dios va a decir: ¿y quién está aquí? Y Pablo dice 4 cosas que solo voy a enunciar, porque si las desarrollo nos echamos aquí la media vigilia, hermanitos. Pablo le pide a Dios 4 cosas de manera insistente. Primero, quiere volverlos a ver de nuevo
y suplir lo que falta. Volver a ver de nuevo. Volverlos a ver y suplir lo que falta. Esta palabra suplir es la palabra que en el Evangelio se usa para remendar las redes. Cuando dice, y estaban ellos remendando las redes, es la misma palabra suplir aquí. En otras palabras, Pablo dice, quiero volverlos a ver y remendarlos. Remendarlos. ¿Tú quieres volver a ver ese momento en el que tu vida gozó de una plenitud, de una bendición? ¿Quieres llegar a ese momento en el que Dios remiende lo que se ha roto en tu vida? Lo que se ha rasgado en tu vida. Orar día y noche insistentemente para poder ver de nuevo lo que hemos dejado atrás. Para ver de nuevo aquello que quisimos alcanzar y no pudimos alcanzar. Aquello que quisimos llegar y el enemigo lo estorbó. Dice Pablo, pidamos verlo de nuevo. ¿Estás oyendo, iglesia? ¿Lo crees, iglesia? Insistentemente aclamar a Dios. Lo segundo, dice el versículo 11, para que el Señor nos prepare el camino para ir a verlos. Porque si el adversario, si Satanás te cortó el camino, Dios tiene poder para prepararte nuevos caminos. La obra del enemigo no es absoluta ni última. Por eso la historia de Job no termina como narran los primeros 2 capítulos. La historia de Job termina diciendo, y aquel hombre fue el doble más rico de lo que un día fue. Y sus mujeres, sus hijas, eran las más bellas de la tierra. Las primeras no sé si eran bonitas, pero las segundas eran unas preciosuras. Porque el Señor, cuando tú insistes y le pides, lo mejor todavía te lo tiene al final. De modo que las cosas primeras no serán mejores que las segundas. Tal como dice el profeta Ageo, la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Pero orar insistentemente, orar día y noche, el Señor puede abrirte camino. Si el enemigo ha estorbado tu camino y te cortó camino, tú no tienes idea de dónde Dios puede hacerte caminos. Tú no tienes idea de dónde Dios puede abrir oportunidades, puertas. No creas que ese camino que el enemigo te estorbó es la única opción que Dios tiene. Quizás es la única que tú miras y que pensabas que esa era. No, hermanito, no. Él tiene más y mejores. ¿Me entiende? Él tiene más y mejores. Oremos para que Dios nos prepare caminos. Y lo tercero que Él ruega es, en el 12, que el Señor los haga crecer, los haga sobreabundar. El Señor puede proveernos de manera generosa. En Dios están sus bendiciones, y cuando Él hace algo, lo hace abundantemente. Claro, el pasaje va a hablar de la bondad, de la generosidad del amor, porque es lo que Pablo necesita que la comunidad entienda. Pero cuando Dios obra y lo que a Él le pedimos
Él lo hace con generosidad. Dios no obra con miserias. Dios obra siempre sobreabundantemente. Es lo que Efesios dice. Es la misma palabra que Efesios usa. Efesios 3:20, acompáñenme rápido. Es la misma palabra. Al que puede hacer muchísimo más. Es la misma palabra de Tesalonicenses. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir. Nuestro Dios es el que puede hacer muchísimo más. Cuando usted crea que el enemigo le estorbó y le cerró el camino que usted creía que era el único, acuérdese que el Dios al que puede clamar insistentemente, Él puede hacer muchísimo más. ¿Está oyendo? Y finalmente Pablo pide en el 13 que los fortalezca interiormente. ¿Por qué? Porque como hay una turbación en el corazón, están perturbados, ese corazón necesita paz. La paz de Jesús durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Porque él descansaba en las manos de su Padre. Porque el Padre le había encomendado una tarea y él le había dicho sí. Cuando Dios te encomienda una tarea y tú estás en el camino de realizarla, no te preocupes. La tormenta no te ahogará, porque no has terminado la tarea. Cuando Pablo, no voy al pasaje por tiempo, Dios le dice: vas a ir a Roma a testificar de mí. Se vino la tormenta que hizo pedazos el barco y parecía que todos iban a morir. Y Dios le dijo una noche: no, tranquilo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vas a llegar a Roma. Pero ¿y la tormenta? Ya te dije que vas a llegar a Roma. Pero es que mira, si está vas a llegar a Roma. Y si Dios te dijo vas a llegar a Roma, vas a llegar a Roma. Aunque la tormenta destroce el barco, pero no destroza al Dios que te ha prometido. Las barcas pueden despedazarse. La mano de Dios que te lleva y te sostiene jamás se despedazará. Y tu vida no está en el barco, tu vida está en la mano de Dios. ¿Entiendes, iglesia? Ahí está tu vida. Necesitamos la fortaleza interior, la fe, que aquí adentro no ande la tormenta que me enloquece, que tensiona mi exterior, que hace conflicto a mi alrededor. No, confiado. Dios me ha dicho y así será. Él me dijo y vamos a llegar. Si Él dijo crucemos, vamos a llegar. Su palabra. Pero necesitamos aquí adentro paz. ¿Me oyen, hermanitos? Si hay momentos en los que ya no aguantamos más, he aquí el camino. Si tú atraviesas ese momento, ven esta noche. Pidamos al Señor una vez más que abra caminos donde no hay, que nos dé paz interior, que se muestre de manera generosa con nosotros. Quien quiera venga y preséntese, pero ya, hermanito, si va a venir, venga ya. Que Dios permita ver de nuevo lo que tu corazón anhela. Que Dios remiende los corazones, las redes. Que lo que Pablo pedía al Señor,
llegue a tu vida esta noche. Ven, sáltate la barda. Sé delante de Dios un Bartimeo. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Y esta noche hemos escuchado tu palabra, Dios. Allí en los momentos en los que sentimos que ya no podemos más, cuando hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, cuando hemos llegado al final de nuestras capacidades, allí cuando se ha debilitado y apagado las energías y estamos casi por desenchufarnos, venimos ante ti un jueves más, porque creemos que tu palabra puede cumplirse, que tu voz nos trae esperanza. Creemos que las cosas que Pablo pedía pueden llevarse a cabo en nuestra vida ahora. Pablo estaba convencido que buscándote a ti día y noche, en esos momentos de emergencia espiritual, podía volver otra vez a ver lo que tanto anhela. ¿Qué anhela ver tu corazón, hermano? ¿Qué anhela ver tu corazón, hermana? ¿Qué anhela ver tu corazón, joven? Al buscar a Dios, podemos ver aquello que no estamos viendo en esta noche. Si la vida ha roto tu red, te sientes rota, quebrada y destrozada, te sientes quebrado en tu corazón, Pablo dice que podemos venir delante de Dios y Él tomar con sus manos y comenzar a remendarlo para suplir lo que hace falta. Eso dice la Biblia esta noche, hermanos. Dios puede hacer que veas lo que has anhelado ver. Eso dice la palabra esta noche, que Dios puede remendar lo que se ha roto en tu vida. Pero pídele a Él, suplícale a Él, insístele a Él. La palabra dice que Dios puede preparar caminos. Allí donde el adversario cortó caminos, podemos clamar al Dios del cielo para que abra nuevos caminos. El camino que te cortó Satanás no era ni el mejor, amado, ni el único, ni el mejor. Tu Dios tiene más. Tu Dios tiene más. En la mano de tu Padre hay cosas mejores.
En las manos de papá hay cosas mejores, pueblo. Aleluya. No dejes de insistirle hasta que se abra la puerta. No dejes de insistir hasta que se rasgue los cielos. No dejes de insistir, como dice el Salmo, hasta que Él te vea. Hasta que Él se acuerde de la palabra que te dio. Aleluya. Aleluya. Hasta que Él te vea. Extiende tus manos a Él hasta que Él te vea. El Señor sabe, el Señor puede. Clama a Dios. Dice la Escritura, para que te visite generosamente, rebosantemente. Se puede, iglesia. Es tu Dios. Es tu Dios. Es tu Padre. Para que adentro de tu corazón haya fortaleza interior, haya paz, haya confianza, haya fe, haya palabra. Para que en lo más profundo de tu ser sea la palabra de Dios la que esté alimentando tus pensamientos y sentimientos, de modo que hagas que tu vida se vuelva espiritualmente insistente. Que no haya una perturbación que te lleve en la dirección equivocada. Que al contrario haya una claridad espiritual que te haga fortalecerse en Dios en el momento que más lo necesitas. Que te conduzca al trono de la gracia y no al camino de la desgracia. Que Dios te fortalezca en tu interior. El Dios de Pablo es tu Dios esta noche. El Dios de los tesalonicenses es tu Dios esta noche. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Por eso a Él sea la gloria. Por eso a Él sea la alabanza. Por eso gózate en Él. Para que en la hora de la adversidad el enemigo no te engañe, sino que descanses en la palabra y que esa palabra se haga vida en ti. Aleluya.